Bien, chiquillos. Hoy día vamos a conversar en esta reunión sobre el método ART, ¿ya? Que es el ART Tool, así lo conocemos en general, pero el método es un método que se basa sobre las metodologías estandarizadas que ya tiene HSE. Este es un método que ya está, o su última versión está desde el año 2010. Eh, en base a esa versión se ha hecho todo, se ha hecho el curso, está esta presentación y también se ha hecho el formato de informe cuantitativo o la evaluación inicial para que empecemos a acostumbrarnos al concepto. Y este método es un método de evaluación inicial para tareas repetitivas de los miembros superiores, ¿ya? Así que vamos a ver en contexto general cómo funciona este método y también yo les complementé en esta actividad de hoy con un video, perdón, con un paper que es la traducción que nosotros solicitamos a quienes nos desarrollaron el curso e-learning, ¿ya? Y en base a esa traducción es la que estamos trabajando. No hay una traducción oficial formal de HSE al español, ¿ya? Hay varias versiones de traducciones que nosotros le metemos algún traductor en línea y sale algo. Pero la gracia que tiene la traducción que le pedimos a quienes desarrollaron el curso e-learning es que tiene también a ciertas adaptaciones de lenguaje, ¿ya? Porque a veces la traducción literal genera también algunas complejidades. Entonces tiene ahí una etapa, además de traducir del idioma, sino que también hacerlo con una traducción técnica que se pueda entender un poquito más fluido, ¿ya? Esa lectura, ¿ya? Así que ese material nosotros ya se lo complementamos, lo compartimos para que ustedes lo tengan, ¿ya? La idea es que lo puedan haber leído para aclarar algunas dudas, si es que habían dudas de ahí. Y bueno, para efectos de la evaluación también es importante leerlo en general, pero particularmente centrarnos en la presentación que vamos a ver hoy. Esta presentación, después terminada la presentación, yo se las dejo en el chat de la reunión para que ustedes también la puedan revisar cuantas veces quieran, ¿ya? Esta es una presentación que nosotros, seguramente alguien va a recordar que la vimos hace un par de años atrás. Nosotros hace 2 años, no es la misma, pero es la misma base. ¿Ya? Hace 2 años atrás nosotros, cuando estaba Rodrigo Pinto en el equipo de gestión del riesgo, eh, perdón, en conjunto hicimos una presentación, porque se acuerdan que se venía el cambio de protocolo, hace 2 años más o menos, o más, 3 tal vez. Entonces ya nosotros nos habíamos adelantado a hablar de este protocolo, perdón, de esta metodología, pero resulta que pasó el tiempo y se fue enfriando todo. Y bueno, ahora estamos en un momento en el cual es normativo la aplicación de esta metodología para el proceso de evaluación, ¿ya? Recordemos que nosotros hasta antes de este protocolo y esta actualización del protocolo evaluábamos trabajos o tareas repetitivas directamente con método OCRA. El método OCRA va a pasar a ser una evaluación avanzada, pero el método preliminar o previo a la avanzada es este, que es el método ART. Acá van a tener el link de acceso, ya todos lo tienen, todos seguramente lo han ido a ver más de alguna vez, el método. Ya aquí está la versión original, oficial, formal del método ART, para que ustedes la puedan descargar, pero como les digo, nosotros ya le enviamos eh, esta metodología traducida. El proceso de evaluación tiene tres etapas generales. La primera etapa es un proceso de descripción de tareas o de toma de datos generales, ¿ya? De la cual, haciendo una lógica desde la revisión del protocolo, parte esto desde mucho antes, ¿ah? Desde el proceso de la caracterización, de la identificación, previo a la identificación inicial. Nosotros ahí deberíamos recopilar la mayor cantidad de antecedentes. Sin embargo, igual pueden haber algunos antecedentes que no sean tan o no estén tan específicos en esa etapa, ¿ya? Para lo cual nosotros también vamos a tener que visualizar algunas cosas, ya que tal vez vamos a tener que rescatar en alguna hoja de campo, ¿ya? Nosotros vamos
adelantarme, me voy a adelantar un poquito a lo que queremos hacer, es también definir una hoja de campo. eh, en algún minuto existió una hoja general que se ocupaba para todas las metodologías, para cualquier evaluación cuantitativa, pero también estamos pensando en cómo esa puede estar bien customizada por cada una de las metodologías de evaluación. Recordemos que ahora son varias metodologías de evaluación, ¿ya? Y esta es una metodología nueva, ¿ya? Sin embargo, como la característica de la metodología es muy similar a MAC, ¿ya? Porque van en la misma línea, muchos de los antecedentes ya vienen como definidos y estandarizados por ese proceso. ¿Sí? Ahora, acá también si ustedes visualizan, no sé si la van a ver muy bien, pero si pueden, lo pueden ampliar en la presentación. Ya también hace referencia a los tiempos ya de descanso, a los tiempos de trabajo no repetitivo. Por lo tanto, eso es algo que si ustedes recuerdan, en la ficha de caracterización o en la etapa de caracterización en la matriz, nosotros agregamos algunos elementos que no eran normativos, ya que no venían originalmente, y uno de ellos eran los tiempos de descanso. ¿Ya? Entonces, como que también vamos a hacer, para que vayamos haciendo ciertas conexiones con las herramientas que ya están disponibles, que son de cada empresa, que deben entregarnos ellos, ¿ya? Versus lo que también nosotros vamos a tener que ir complementando en el proceso de evaluación aplicando este método. Entonces, una etapa, como les digo, que es de descripción de tarea. Hay una siguiente etapa que es netamente de la aplicación del flujo de evaluación. Aquí ya empezamos a ver similitudes con Mac, RAP, ¿cierto? Que son los métodos de manejo manual de carga, eh, y donde nosotros ya tenemos cierto entendimiento de esto, ¿ya? Cada factor de riesgo eh, tiene distintos niveles de ponderación con valores, eh, desde valores numéricos, ¿ya? Pero también con caracterizaciones de color, ¿ya? Verde, anaranjado, amarillo, ahí hay una discusión, porque en algunas traducciones dice amarillo y en el otro es anaranjado, ¿ya? Que no nos compliquemos por eso, pero entendemos que es el valor intermedio, y el rojo, ¿ya? Esta es el flujo ya original, ya que tiene con distintas etapas en las cuales se deben ir evaluando varios segmentos. Y la última etapa ya es la de cuantificación, ¿cierto? Lo que uno puede ir viendo en el proceso, en el transcurso de la toma de datos y el marcar estos datos dentro de este flujo. Después nosotros los vamos a desglosar y vamos a hacer un trabajo más en detalle, especificando el valor y el nivel de riesgo para movimientos de los brazos, la repetición, la fuerza, posturas. Distintas posturas, ¿ah? Eso es interesante. Postura cuello-cabeza, postura espalda, postura brazo, postura muñeca, agarre, pausas, ritmo de trabajo y algunos otros factores que también están definidos. Bueno, todo esto, igual como es en Okra, se le incorpora un multiplicador, ¿ya? Que es el multiplicador en este caso es por duración, en Okra no sabemos que es por tiempo de recuperación. Pero las lógicas ahora van a ser bastante similares en esta etapa de evaluación inicial versus la que viene después con la evaluación avanzada. Todo esto también nosotros ya lo tenemos trabajado e integrado en un formato de informe, si es que nos alcanza el tiempo al final, fuera del proceso de lo que es propiamente tal, mostrar el método. Les puedo hacer una pasada rápida de cómo va a ser ese formato de informe. No está 100% cerrado, pero deberíamos ya tener un 90% del formato listo. Bien, ¿cómo evaluar? ¿Ya? O partiendo mejor, ¿cuándo evaluar? Se evalúan todos los riesgos asociados a tareas repetitivas de miembros superiores, ¿ya? Entendemos nosotros que hay una serie de factores de riesgo en la identificación inicial y avanzada, y cuando esta identificación avanzada de condiciones aceptables no es aceptable, pero no es crítica a la vez, es decir, el nivel, el riesgo intermedio, ¿ya? Pasa directamente a evaluación, ¿ya? Las condiciones críticas pasan a un proceso todavía un poco más extendido de buscar mejora
con plazos de 90 días, pero la evaluación de miembro superior por trabajo repetitivo es inmediatamente posterior a la identificación de condiciones no aceptables, no críticas, ¿ya? O sea, hoy día tenemos una serie de matrices que ya han llegado y probablemente haya matrices que ya tengan el perfil de que se deba hacer esta evaluación, ¿ya? Es en uso en tareas donde implica la aplicación de tareas repetitivas de poco tiempo. Ahí ya entramos en temas así como medios ambiguos de lo que establece este protocolo en temas de qué es poco tiempo. Ya uno siempre empieza a preguntarse qué significa poco tiempo. Yo creo que es algo que tenemos que también empezar a trabajar mucho en la estandarización de estos conceptos o incluso con mayor frecuencia, ¿ya? Donde ocurren, a lo menos, y eso sí es importante, entre 1 y 2 horas por día o por turno, ¿ya? Esto es algo que ya marca ciertas orientaciones de cuándo yo puedo aplicar y cuándo no debería aplicar, ¿ya? Si por alguna extraña razón llega algún proceso en el cual haya que evaluar, ¿ya? Y porque no lo identificamos correctamente en una etapa preliminar, y cuando digo no lo identificamos me refiero como organización y como proceso propio de la empresa, pero pudiéramos eventualmente llegar a encontrarnos en terreno con que hay que evaluar una tarea de menos de 1 hora, se entiende que no se puede aplicar el método, ¿ya? Porque a lo menos 1 a 2 horas ya como base, ¿ya? Ahora, eso también, por eso digo que podría ser casi como un error, porque eso también está como bien descrito en el proceso de la identificación. Pero podría pasar, ¿ya? Podría pasar y ante esa situación sabemos que este método tiene limitaciones, ¿ya? Las tareas de este tipo suelen encontrarse en el trabajo habitualmente de líneas de producción. Aquí habla de ensamblaje, producción, procesamiento, embalaje, clasificación. Pero hay que entender de que estas metodologías están pensadas a nivel productivo industrializado, digamos, ¿ya? De hecho, en la identificación de tareas repetitivas cuando hay riesgos significativos, se debe enfocar las medidas de reducción. Acá hace referencia particularmente que este método que está diseñado para evaluar no considera las evaluaciones para exposición frente a pantallas de visualización de datos, ¿ya? Y aquí también nos va a generar, y ya lo hemos conversado, me lo han preguntado algunos especialistas, qué pasa cuando las tareas administrativas se ven enfrentadas a situaciones de trabajo repetitivo, teóricamente, ¿ya? Bueno, el método en particular no evalúa estos conceptos de pantallas de visualización de datos, ¿ya? Entonces ahí también podríamos encontrarnos con una situación en la cual eh, al tomar la decisión es de no evaluar, ¿ya? Considere y prioriza posibles medidas de reducción de riesgo asociado a este proceso, a esta metodología de evaluación por factores de riesgo, donde se van dando ponderaciones. Finalmente, todas las ponderaciones y los niveles de riesgo globales que establece esta metodología, eso ya es una pequeña diferencia, un matiz que tiene con el MAC. El Mac, recuerden que, por lo menos la última versión que nosotros estamos trabajando, que es la del 2018, establece que uno solamente ve el factor de riesgo, ¿ya? Y que la sumatoria, no existe sumatoria de los niveles, ¿ya? No hay un valor, un número final. Acá sí hay un número final y acá sí hay una orientación hay una priorización en relación a esa exposición, ¿cachai? Entonces, hay matices, son similares, pero no son iguales y que hay matices. Pero todo eso que tiene relación con la jerarquía de la clasificación del riesgo, nos permite además jerarquizar las medidas de control, ¿ya? Los niveles de intervención en medidas prioritariamente ingenieriles o, en algunos casos, necesariamente administrativas. Según las indicaciones normativas vigentes, esta evaluación es de responsabilidad exclusiva del organismo administrador de la ley, es decir, de nosotros. Ya hasta el borrador, eso no era tan evidente del protocolo. Ahora con esta versión que tenemos hoy día vigente, y recalco que la que dice hoy vigente, porque podría venir a futuro, y es lo que estamos esperando, algunas correcciones y modificaciones, pero a futuro podrían haber modificaciones incluso en esto, no lo sabemos, ¿ya? Pero hoy día la responsabilidad de la evaluación inicial y avanzada
recae exclusivamente en el organismo administrador de la ley y particularmente en los especialistas en ergonomía. ¿Ya? Así que esto es algo que es de responsabilidad hoy de nosotros. Dudas, consultas. Vayamos interactuando. Me gustaría que si hay alguna consulta, algún comentario, observación o alguien que ya haya leído este protocolo y quien tal vez haya tenido alguna experiencia de aplicación, abierto, por favor, a comentarlo. Ahí Costa, ayúdame si hay alguien que Sí, mira, ahí levante la mano o simplemente que hable, ¿no? en el chat no hay por lo menos aún consulta, pero y manitos levantadas tampoco. Chiquillo, Ya, ahí aprovechemos la instancia igual que el Ignacio nos da como para ir interactuando y a lo mejor ir resolviendo algunas dudas en el sí. momento. Mira, ahí Cristian Mella Dale, levantó la Cristian. mano. Dale, Cristian. Perfecto. Y solo a comentar, hola, buenos días Ignacio y a todos, con el tema de Buen día, de la Cristian. 1 o 2 horas, Mm. claramente si las tareas duran menos de 1 hora no van a pasar la evaluación inicial, o sea, la No identificación inicial. deberían, no Entonces deberían. no vamos a llegar a esto, por lo tanto, Exacto. cuando estemos aplicando el método, claramente es porque está cumpliendo con el criterio de más de 1 hora diaria y más de 5 horas semanales también. Exacto. No, es súper bueno ese punto y mira, me voy a adelantar hasta la final de de la presentación, pero este método sí permite que se pueda evaluar multitarea, ¿ya? A diferencia de otros métodos de estas características. Por ejemplo, Mac no permite hacer evaluación multitarea, pero este método sí lo permite, ya sea agrupaciones, ya sea ponderaciones, similar a lo que se hace con Okra. Y ahí hay un tema bien, un debate eterno. ¿Qué pasa con aquellos puestos de trabajo que están llenos de multitarea? ¿Ya? Donde son tareas subvaloradas, porque son muchas tareas de menos de 1 hora, pero que al final del día no es que no exista riesgo. En la acumulación de todas esas tareas puede generar un problema. Ya, bueno, en esos casos en particular, cuando se haga ese análisis multitarea, el criterio tiene que ser el mismo, ¿ya? Solo de una, mayor a 1 hora, o en este caso, como dice el método, entre 1 y 2 horas, ¿ya? O como mínimo entre 1 y 2 horas, ¿ya? Así que eso lo recalco para que también lo puedan ante situaciones bien bordes que pueden ocurrir a futuro, también lo podamos ir conversando. Todavía no evaluamos ninguna, así que me estoy adelantando mucho a hipotéticos escenarios. Oye, Álvaro, hola. Álvaro tiene también la Sí, mano dale. levantada. Hola chicos a todos. No, totalmente de acuerdo. Lo que sí hay que tener cuidado es en respetar un poco la caracterización que hizo la empresa, o sea, la división Sí, de las claro. tareas, que si después la va a meter en problema porque tú decidiste hacer una multitarea, No, por cuidado con supuesto. eso nomás. Sí. Ahora, completamente de acuerdo porque ojo que la definición de evaluar como multitarea es una definición en la evaluación, ya que no tiene, tal vez no sé si va a tener mucha decisión que tomar la empresa, pensando que un puesto de trabajo puede tener muchas tareas y esa en una combinación de una jornada laboral se podría utilizar. Insisto mucho que se podría utilizar el método. Pero tomo lo que tú dices, Álvaro, porque yo lo conversaba con otro especialista donde me decía, oye, pero es que la empresa me dice que, volvamos, una tarea X la hace 280 minutos en la jornada, pero yo creo que la hace menos. Aquí, pragmatismo absoluto, ¿la empresa declara 280? Sí, tú le puedes a preguntar, ¿estás seguro que son 280? Mira, le explica cómo se calcula el tiempo y está ahí. Es lo que declara la empresa, es lo mismo que pasa en higiene. Nosotros tenemos, la empresa nos declara, como tú bien le decías, Álvaro, nos declara un tiempo, nos declara una caracterización, ¿ya? Y claro, nosotros le podemos dar ciertas orientaciones, pero no podemos forzar el cambio. La empresa debe tomar la definición. Ellos nos declaran a nosotros la caracterización, porque es de su responsabilidad, y el cálculo de esos tiempos de exposición es un proceso propio de la empresa y de su proceso productivo, ¿ya? Nosotros es poco probable que tengamos capacidad para poder hacer análisis de tiempo con la complejidad que lo requiere hacer los análisis de tiempo. Entonces, los tiempos de exposición que nos declaran, es importante entender que son de responsabilidad de la empresa. Así que comparto contigo ese punto, Álvaro. Bien. Ignacio, hay Sí, una sí. última pregunta, no sé si la avanzamos o la tomamos ahora. Sí, dale, dale, Te dale. la leo, mira, es de Sí, la de la Claudia Claudia. Moraga, dice, sí, mira, considerando que este método no evalúa tareas administrativas,
¿se quitará en la caracterización cuando la encontremos o igual hay que llegar a la instancia cuantitativa en relación a las tareas administrativas? Mira, es que ahí a veces nos encontramos con ciertos topones y ahí vamos a tener que ir trabajando en este tiempo de ajuste, lo llamo así, hasta que empecemos con las primeras evaluaciones a ver situaciones muy, muy borde, ¿ya? Nosotros en ninguna parte del protocolo dice que las tareas administrativas no entran en el proceso de evaluación de caracterización, ni identificación inicial ni avanzada. Ya, partamos de esa base. Dice que Claro, son todos los puestos y todas todas las las tareas. tareas. Pero nos encontramos ahora que en este método dice que no se puede evaluar. Entonces, pasaría, en mi interpretación, ya, y eso es algo que tal vez igual lo podemos ir conversando. Ustedes saben que a mí me, me gusta más llegar a consenso y buscar equilibrio entre todo y no definir por mí, porque no soy yo quien para definir una cosa tan arbitrariamente. Pero en caso de que esta metodología expresamente dice que no se podría evaluar este tipo de tareas administrativas, pero en ninguna parte está definido, por ejemplo, que podamos ocupar el método Rosa, lo que debería ocurrir es que pasemos a evaluar, por ejemplo, esas tareas con el método siguiente, que sería una evaluación avanzada. Eso es hoy día solamente desde una interpretación. ¿Ya? Pero creo que es un punto súper interesante lo que pregunta Claudia. Hoy día en ninguna parte la metodología de identificación establece que haya que no aplicarla en tareas administrativas, pero aquí ya nos encontramos que el método de evaluación inicial dice expresamente que ante exposición a pantallas de visualización de datos, donde, ojo, el trabajo repetitivo es una cosa, pero también hay temas posturales. Ya recordemos que este método también evalúa cuello, evalúa espalda, y cuando nosotros estamos frente a una pantalla de visualización de datos, trabajando como estamos ahora, también hay otros factores de riesgo más allá de el uso repetitivo del miembro superior. Y este método no solamente evalúa el uso repetitivo del miembro superior, sino que incorpora otras variables, otros factores. Entonces, yo creo que es un tema muy importante que hay que revisarlo, ¿ya? Hoy día no podemos eximir del proceso de caracterización, identificación inicial y avanzada. Lo que único que nos podría ocurrir es que si llega una tarea administrativa por trabajo repetitivo, que sí van a ver, no digo que todas, pero sí algunas van a ver, y podemos hablar de varios ejemplos, pero ese tipo de situaciones particulares deberíamos nosotros tal vez pensar, y ahí vamos a analizarlo y podemos hacer un trabajo entre todos, ¿ya? De que debería pasar una evaluación avanzada porque el método en particular le excluye. ¿Ya? Y no podemos incorporar el método Rosa porque no está normativamente validado. Eso es lo que interpreto así bien desde lo riguroso que deberíamos analizar el caso. Ya, así que eso era, Claudia, pero buen punto para revisar y analizarlo. Bien. Preliminarmente hay algunas instrucciones que propone el método, ¿ya? Observar la tarea en un tiempo suficiente, volvemos las indefiniciones, a mí me ponen nerviosas estas indefiniciones. ¿Qué es tiempo suficiente? Bueno, ya sabemos nosotros que en tareas cíclicas deberíamos ver varios ciclos, no uno solo. Cuando no es cíclica deberían ser varios minutos, porque es importante también establecer un tiempo significativo, no solamente el tiempo, sino que en el momento en el cual se hace la evaluación. Eso también es relevante, porque muchas veces nosotros nos toca llegar a evaluar, bueno, ustedes particularmente llegan a evaluar en un horario donde, por ejemplo, es justo previo o post una pausa. Y eso también, ahí uno puede definir, oye, en mi juicio especialista, en mi juicio de especialista, sabes que yo voy a esperar que avance un poco más la jornada, no sé, un par de minutos, media hora, y recién ahí voy a empezar a evaluar. Porque claro, al principio hay una serie de ajustes y todo depende también del proceso productivo. ¿Ya? Hay otros procesos en que las detenciones dentro del proceso no afectan en nada al ritmo de trabajo, pero hay otras donde sí, donde el ritmo, al medio de la jornada, entre pausas, por ejemplo, puede ser muy distinto al de el ritmo de entrando post pausa o previo a salir a una pausa. ¿Ya? Entonces, ese tipo de situaciones también son muy particulares y aquí hay muchos juicios de especialistas y de conocimiento que ustedes van a tener que aplicar.
Consultar tanto a los trabajadores como a los representantes, esto lo dice el método, ¿ah? A los representantes de SST, de Seguridad y Salud en el Trabajo, durante el proceso de evaluación. Todos saben, yo soy experto en prevención, pero yo siempre digo que más que preguntarle al experto en prevención, hay que preguntarle a la gente de operaciones. ¿Ya? Cuando uno va a un proceso productivo, no siempre el experto en prevención sabe todo el proceso productivo. ¿Ya? O el detalle del proceso productivo. Entonces, las validaciones de datos, de cómo funciona la operación, incluso los datos técnicos del proceso productivo, hay que preguntárselos al jefe de turno, hay que preguntárselos, pero tiene que ser por el lado de la representación de la empresa. ¿Ya? Así que eso también amplía un poco más ese concepto como representante solo de SST o SSO, sino que también a aquellos que son representantes o dueños del proceso. ¿Ya? Para mí que ahí está la información mucho más técnica del proceso versus también la información muy importante que te va a entregar el experto en relación a acciones que tal vez preventivamente ya se están haciendo y que tal vez el de producción no te va a indicar. Por ejemplo, que hay un programa de pausas, que hay un programa de rotaciones, que se ejecuta cada cierto tiempo, pero también ahí ojo con lo que les dicen y con lo que realmente es. Yo creo que esa es una experiencia que todos tenemos. Si me dicen a mí que hay pausas cada 1 hora y yo llevo 2 horas y no he visto ni una pausa, yo cuestionaría la efectividad de lo que me están diciendo que está en el papel. ¿Ya? Uno evalúa lo que ve y para eso es importante observar. Si a ti te dicen que es cada 1 hora la pausa, ojalá que tú te tomes el tiempo para ver si realmente se hace la pausa o no. A mí me tocó muchas veces que me dijeron, no, pero justo hoy día no íbamos a hacer la pausa, pero siempre la hacemos, pero justo hoy, justo el día que tú fuiste a evaluar, no la hacían. ¿Ya? Yo dudaba y muchas veces tomaba la decisión de no considerar que se hacía la pausa. O sea, no hubo una evidencia al momento de mi evaluación de ese aspecto. Bueno, no quiero profundizar tanto en el caso particular de la pausa, pero hay muchos temas productivos ya que es importante confirmarlo como parte del proceso con la empresa. Cuando hay varias personas que realizan la misma tarea, líneas de producción, packing, ¿no es cierto? Líneas de proceso, donde hay 20 personas trabajadoras por lado y lado, uno tiene que ver bien a quién va a observar. ¿Ya? Y eso también, sugerencia, ante la duda, cuando uno ve que todo es igual y que todo pasa a ser lo mismo, preguntarle también a la empresa, ¿cuál me sugieres tú evaluar? Porque cuando uno toma la decisión, siempre después te dicen, y el nivel de riesgo es muy alto, te cuestionan ¿por qué evaluaste ese puesto y no evaluaste otro? ¿Ya? Pero ahí también hay un tema de análisis, ¿ya? Y hoy día nosotros no ocupamos ninguna estrategia de muestreo, ¿ya? Como de evaluación muestral. Yo creo que también es algo que a futuro deberíamos explorar. ¿Ya? Decida si va a realizar una evaluación solo en la extremidad superior predominante o de uso habitual, o de acuerdo a la tarea que uno observa, o en ambas. Si hay duda cuál es la más dominante, cuando se utilizan las dos, pero una en menor frecuencia o en menor cantidad versus la otra, y hay una estimación más personal o de observación, pues claramente hay que evaluar ambas. ¿Ya? El método viene para evaluar ambas. ¿Ya? Así que en ese sentido, nosotros vamos a trabajar con una metodología que evalúa ambas extremidades superiores, ¿ya? Y hay algunos segmentos que obviamente que no tienen lateralidad, por ejemplo el cuello, evalúa solamente el cuello, evalúa solamente la postura de la espalda, ¿ya? Ahí no hay lateralidad. Pero cuando hablamos de extremidad superior, se evalúan ambas. Se deberá grabar, obviamente nosotros sabemos que aquí es importante la grabación, además el registro gráfico, fotográfico o audiovisual, como lo define también el mismo protocolo Temer, es una responsabilidad y obligación, o sea, nosotros tenemos que tener un respaldo de que en nuestra visita además evaluemos el proceso, ¿ya? Y en ese proceso de evaluación y de observación y de grabar, ya uno tiene que entender que esto además sirve para los análisis correspondientes a futuro e incluso pueden ser utilizados también como evidencia, prueba también del proceso metodológico de evaluación. ¿Ya? El tema de los estándares de cómo grabar de frente, perfil directo, superior, la lateralización que tengan cada uno de ellos, creo que es algo que igual tenemos que ir trabajando. En el caso, lo conversamos en algún minuto con el Rodrigo Pinto. En el caso de los EPT, se estaba trabajando en un procedimiento ya para el tema de registros, ya de toma de imágenes. Creo que eso tal vez es algo que nosotros podríamos extrapolar a lo que nosotros hacemos
porque a veces uno ve informes en los cuales la foto en realidad no te aclara nada, ¿ya? Y es la foto con la cual se evaluó. Entonces eso también es importante que nosotros mantengamos cierto estándar. A veces igual hay ciertas complejidades para evaluar, ¿ya? Sobre todo en cabinas de equipos rodantes, ¿ya? A veces es complejo porque uno no puede ir dentro de la cabina, porque la cabina es para solo un tripulante, sin acompañante. Entonces, ¿cómo coloco la cámara? Si es que tengo cámara, todos ocupan el celular, ¿cómo lo ajusto? Bueno, ahí hay una serie de temas a trabajar en relación a la grabación, pero hay ciertas características que se deben mantener. Claro, el masking tape, sí, puede ser eso. Hay algunas opciones también, ¿no es cierto?, de estos chupitos le llaman, que son estos que colocan para los celulares, que no se deberían El ocupar hoy día soporte. por normativa, los soportes de los celulares. Yo me acuerdo que tenía una que era muy buena, que la goma pegaba, pero era heavy. Y entonces la colocaba y colocaba el celular en modo de grabación frontal y funcionaba, ¿ya? Pero claro, son cosas como que hay que estandarizarlas también, ¿ya? Porque yo creo que también hay que trabajar un poco en eso. Es un eterno tema. Bien, entonces los temas de grabación son relevantes y lo importante de las grabaciones es los ángulos de grabación, las lateralizaciones de grabación. No es solamente una imagen, muchas veces vamos a tener que tomar varias imágenes ¿ya? Y bueno, ahí yo lo dejo como algo a revisar. Recuerden, por ejemplo, que ocupan, no sé si todos, pero los que ocupan Kinovea, por ejemplo, yo hice varias veces contraponer por ejemplo, grabaciones laterales y las ajustaba al mismo tiempo, en el mismo ritmo, del mismo ciclo, y tú podías ver en dos imágenes al mismo tiempo, pero por las dos lateralidades, o una de frente y una de atrás, y podías hacer eso con, entre comillas, es como un juego de 3D. Pero eso también es interesante poder trabajarlo, porque eso te permite hacer un mejor análisis de la observación de la tarea, ¿ya? Sobre todo dentro de tareas que son cíclicas. ¿Ya? Ya, pero eso ya va mucho más allá más al fondo de cómo se hace a que el método. El método dice que tienes que grabar, nada más, ¿ya? Hay un formulario propuesto por el método, que es lo que yo les decía que nosotros vamos a trabajar también en relación a tener un- una hoja de campo, ¿ya? Que nos permita en cada metodología ir a evaluar técnicamente con los datos que requiere y no que después, yo creo que a todos nos pasó que después llegábamos a hacer el informe y nos faltaba un dato. Chuta, y me falta este dato, no lo tomé, no lo pregunté, no medí, no lo cuantifiqué y uno tenía que volver a llamar, oye, quiero confirmar un dato. ¿Sí? Uno siempre buscaba alguna estrategia para confirmar algún dato que en realidad no tenía, ¿ya? Y tenías que volver a llamar a la empresa, ya. Pero acá este método también, como todos los métodos en general de HSE, parten con la base de que hay una hoja de campo. ¿Ya? Aquí siempre se debe considerar en este proceso diagramar la línea de tiempo. Ya eso nosotros también lo tenemos propuesto en el formato cuantitativo para poder reflejar y expresar dónde hay pausas y qué características de pausas existen, ¿no es cierto? Los descansos para comer, otras pausas oficiales, otras pausas propias del proceso. Por ejemplo, en una línea de producción a veces hay que cambiar un cabezal de un equipo. ¿Ya? Eso no es un tiempo de recuperación, pero es un tiempo muerto que está, o a veces ni siquiera es tiempo muerto, el tiempo muerto tiene que ver con las fallas. Es un tiempo programado para el cambio de un equipo. ¿Ya? Eso es algo oficial y eso tal vez uno también tiene que reflejarlo. ¿Ya? Si existe cualquier otro tipo de tarea que no sea repetitiva, como ahí hace en particular el tema de observación, ¿ya? Y acá muestra un formato. ¿Ya? Este es un formato que viene en el texto original, pero que nosotros, como les digo, vamos a trabajar para poder establecer una fórmula que sea customizada para nosotros como especialistas. Claro, ahí José, disculpa, voy a parar ahí, pero José dice, ninguna tarea administrativa debe tener sí en la identificación inicial, correcto. Si eso es lo que nosotros, por eso digo, en caso extremo raro que llegara a ocurrir, ¿ya? Por cual ninguna debería llegar a cuanta inicial, ¿ya? Ahí hay un tema que también tenemos que ver cómo se van familiarizando también los aplicadores de la metodología ya inicial, porque acá nosotros vamos a hacer lo que nos llegue ya desde el proceso de la empresa. Pero de acuerdo ahí, José, con tu observación, buen punto.
Instrucciones. Leer el método. El otro día el Seba dijo, chuta, se viene pesada la cosa porque les mandé el método para que lo lean antes de. Bueno, eso es un poco la práctica. Hay que leer el método antes de. Ya no, hoy día no vamos a evaluar, pero tenemos que estar en conocimiento. Y esto es una praxis habitual. Deberíamos cada cierto tiempo leer todos los métodos, eh, porque siempre se nos pasa algún detalle. ¿Ya? Yo sé que hay unos que son bien rigurosos en leer, le han leído muchas veces el método y saben exactamente en qué página, en qué punto está la observación X. ¿Ya? En la práctica hace el maestro. ¿Ya? Y aquí la práctica hace que uno lo lea muchas veces para que además eso sea un aprendizaje y una internalización del concepto. Entonces la invitación es que a lo que yo les envíe lo puedan leer muchas veces y se puedan ir familiarizando. Como les decía también, es muy similar la herramienta a Mac, pero tiene matices, ya tiene diferencias. Bueno, adelante, ahí está escrito eso. Se divide esta evaluación en 4 etapas. ¿Ya? Primero, frecuencia y repetición de movimiento. Después, la fuerza, posturas incómodas o postura forzada o postura subestándar, como queramos definirlo. Insisto ahí la traducción. ¿Ya? ¿Ya? Y factores adicionales. Cada tarea, para evaluar cada tarea, nosotros debemos seguir el diagrama de flujo. ¿Ya? Para la evaluación. No, a ver, nosotros somos bien estructurados, vamos siempre bien paso a paso. El diagrama nos ayuda bastante porque nos va a permitir establecer claramente cuáles son los factores de riesgo en ese proceso que tienen mayor incidencia en el nivel de riesgo total. Entonces, todos estos factores de riesgo están asociados a colores, ¿ya? Verde, amarillo, rojo, ¿ya? Y cada uno de ellos establece ciertas orientaciones. Siempre cuando el nivel de riesgo es verde, uno entiende que es la mejor condición, que no necesariamente significa libre de riesgo. Hablamos de riesgo aceptable, condición aceptable, ¿ya? A veces el riesgo es inherente al proceso, ¿ya? Y no hay forma de cambiarlo y va a ser siempre amarillo tal vez, o siempre rojo. Pero también nos va dando orientación, ¿ya? En el caso de los amarillos nos indica que hay que ser más detallista y buscar ciertas características de mejora, pero donde más hay que priorizar es los rojos, donde las acciones deben ser más inmediatas. Pero insisto, nos podemos encontrar a veces con procesos donde el nivel del factor de riesgo, ¿ya? Que se esté evaluando tenga poca oportunidad de mejora. Digo poca porque tal vez nula, pero siempre tengo la esperanza de que podamos encontrarle una oportunidad de mejora a ese trabajador que está expuesto a ese factor de riesgo que seguramente es el que genera a la larga la molestia física y la lesión del trabajador. ¿Ya? Entonces tenemos que priorizar en base también a estas tablas de descripción de riesgos. Bueno, todos los factores, y lo dije al principio, no vamos a ver el detalle, esto es súper introductorio, todos los factores que se evalúan tienen una puntuación y cada una de esas puntuaciones se tiene que sumar. ¿Ya? Aquí hay que sumar. Y al final de la suma de ese factor hay un indicador que es el de multiplicación, ¿ya? El cual nosotros vamos a saber, de acuerdo al tiempo de exposición, ¿ya? Hasta 2 horas o hasta 4 horas, entre 4 y 8 horas y más de 8 horas, ya te va dando distintos factores, 0,5, 0,75, 1 o 1,5, ya son multiplicador del riesgo. ¿Ya? Entonces, en casos donde son menos de 4 horas, por ejemplo, el puntaje total se multiplica por un número, por un factor que es menor a 1, por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre ahí? Reduce un poco el riesgo. La lógica que te está diciendo es que mientras menos tiempo de exposición, tú tienes menos riesgo, ¿no es cierto? Eso es algo que nosotros ya estamos súper internalizados en eso, ¿ya? Pero también te establece que cuando el tiempo de exposición es mayor, por ejemplo, superior o cercano a las 8 horas, pero más cercano que superior, ¿no es cierto? Pero también hay casos en los cuales es superior, sobre todo en procesos productivos donde se trabaja turnos de 12 horas, el factor de multiplicación es 1,5, o sea, es decir, te sube un 50% el nivel de riesgo. ¿Ya? Entonces, todos esos datos ya que se suman, todos estos factores de riesgo que se suman, se ven agravados con un puntaje final de exposición que es mayor o menor dependiendo el tiempo. ¿Ya? Aquí la clave es el tiempo de exposición y aquí realmente toma realza el tiempo de exposición versus tal vez los procesos de identificación inicial.
o avanzado, donde en realidad, siendo bien honesto, no pesca mucho el tiempo, salvo algunos detalles menores, pero como que no le da un valor adicional al riesgo. Acá sí hay un impacto, que es lo mismo que nos pasaba con Ocra. Bien, bueno, cada, cada factor de riesgo con su puntaje y cada uno con su color nos va a dar un valor total. Insisto mucho en esto, que hay que sumar, y ese valor total se va a multiplicar por el factor del tiempo, dependiendo del tiempo de exposición. Eso también está, como les dije, en estas escalas 0,5, 0,75, 1 y 1,5. ¿Ya? En relación a la exposición, y nos va a dar el valor final. Ese valor final también tiene una interpretación, ya, aquí también volvemos a un poco distinto al MAP, donde acá ya sí hay una interpretación en relación al grupo, ¿ya? Al grupo del puntaje. Puntaje de 0 a 11 establece que un nivel de riesgo es bajo, puntajes entre 12 y 21. Ahora ahí también yo tengo mi observación, porque como aquí hay multiplicación por decimales, podría ser 11,5. Y ahí quedamos con qué decisiones. Dice hasta 11, yo me quedo con eso. ¿Ya? Después dice desde 12. Y ahí, insisto, no sé si me siguen la lógica de que ahí, ¿qué va a pasar con el 11,7? ¿Qué harían ustedes con el 11,7? ¿Es bajo o medio? Si lo vemos a lo matemático, la aproximación sería, el 11,7 sería 12, el 11,4 sería 11, ¿ya? Entonces deberíamos aproximarlo, ya a eso apunto. Ya no quiero ser latero con los números, pero hay que tener esa regla, ¿ya? Clara. También entre 12 y 21, como les digo, el nivel de riesgo es medio, y mayores a 22, nivel de riesgo alto. Y esto nos va a dar orientación también desde el punto de vista del riesgo, y esto es lo que se conecta también con lo que define la pauta, perdón, la pauta, la categorización de niveles de riesgo también que establece el Temer. ¿Ya? Porque acuérdense que Temer, para cada metodología, establecía niveles de riesgo y establecía niveles de acción. Y habla del nivel de riesgo global, que es este final, ¿ya? Y que eso nosotros lo categorizamos con un color, ¿ya? Lo bueno es que todo coincide lo bajo, medio, alto, con el verde, el amarillo y el rojo, entonces no tenemos drama, ¿ya? Este es mucho más simple en eso, ¿ya? Podrían haber ciertos matices de interpretación de algunas cosas, si realmente esto, por ejemplo, tiene que ir o no tiene que ir con color. Yo solamente por un tema, en el formato de informe, por un tema más visual y más de que para la empresa le quede más claro, le colocamos color, pero no necesariamente tiene que ir con un color, porque no lo dice el método, ¿ya? Pero se lo establecimos solamente para que, para que haya un equilibrio entre lo que estamos haciendo. Así que esto es algo que es muy, insisto, similar a Mac, pero tiene este matiz que es muy importante para no confundirnos, que es exactamente igual. Bueno, como ya les comenté, lo de multitarea se puede desarrollar, ¿ya? Si los trabajadores rotan a otras tareas repetitivas en su trabajo, deben evaluarse todas esas tareas, ¿ya? Y eso un poco, más que lo diga este método, lo dice el protocolo, entendiendo que se deben evaluar todas las tareas. Lo importante es que nosotros sabemos, si hay un puesto que tiene varias tareas, pero un trabajador rota tareas de otros puestos, y ya cambia un poco el escenario. No sé si me están siguiendo ahí, porque eso es muy irrelevante, porque a veces ocurre en algunos puestos. O sea, hay un puesto X, después hay otro puesto de ayudante, y el ayudante tiene dos tareas o tres, y el jefe de la máquina tiene dos, pero se pueden rotar entre ellos. Y no tienen el mismo número de tareas, pero sí hay rotaciones, ¿ya? Y eso también genera en algunas tomas de decisiones un poquito más complejas, ¿ya? Pero se puede hacer, ¿ya? Se pueden hacer los cálculos, ¿ya? Más focalizados a un caso particular, ¿ya? Nosotros recordemos que vamos a evaluar puestos y tareas, ¿ya? No vamos a evaluar casos particulares de personas, pero el método sí lo permite, y tal vez algo que nosotros igual le podemos transmitir a la empresa, sobre todo para que haga juegos en esta etapa de evaluación inicial, ya podría ocupar esto para proyectar rotaciones correctas, ¿ya? Y evitar rotaciones incorrectas. Eso, de hecho, incluso viene después, y hay un archivo que también se los voy a compartir. Quiero traducirlo también porque está en inglés, pero
se los puedo compartir, ya que es como para hacer el cálculo de las tareas repetitivas, perdón, las multitareas que son repetitivas. Es muy similar al que tiene Locra. Se puede utilizar el método ART para hacer una evaluación de cada tarea repetitiva en la rotación. ¿Ya? Luego compare los colores, que es un poco la estrategia como se hace, comparar los colores de los factores y las puntuaciones de las diferentes tareas, puntuaciones totales y parciales por factor. Si encuentra que los trabajadores pasan a tareas con puntajes rojos similares o puntajes con tareas altas, la rotación puede no proporcionar los efectos que uno quiere. Ya a eso me refería yo antes con que este método nos permite, tal vez preliminarmente, el método inicial, establecer si la rotación es correcta o incorrecta. Muchas veces las empresas hacen rotaciones que no son las correctas solamente porque ven que están rotando, pero están rotando a puestos donde tienen los mismos factores de riesgo, donde tienen la misma exposición, donde finalmente no hay un efecto. Claro, con Ocra pasa lo mismo, pero mucho más detallado porque nos vamos al segmento particular. Pero acá, con este método también se puede hacer, lo muestro bastante interesante, ya entendiendo que esto es un método preliminar de evaluación. Ya tiene esa oportunidad. Ya, y esto lo de que HSE tiene disponible este formato electrónico, yo lo descargué y se los voy a compartir también para que lo tengan. ¿Ya? Bueno, cualquier cosa uno puede ir a la fuente directa a trabajar. Ya, el formato es este, ¿ya? Que es un formato, como les digo, yo lo tengo descargué el Excel, ¿ya? Donde uno puede acá colocar las distintas tareas, ya con los distintos niveles de riesgo, y los va incorporando y va haciendo el juego también para ver si podría potencialmente ser efectiva esa rotación, ¿ya? O está o está generando el mismo nivel de riesgo, ¿ya? Porque a veces la sensación es que es roto, pero el trabajador no se le ve, él no percibe ninguna mejora en esa rotación, ¿ya? Entonces eso también es algo que nos debería preocupar. Bueno, y ahí también habla sobre las limitaciones que pueden tener eventualmente estas rotaciones, si son favorables o son desfavorables. Les voy a compartir ambos archivos para que lo tengan también. Este, como les digo, todavía está en inglés, no lo hemos traducido, pero creo que lo vamos a buscar la traducción. Si alguien por alguna razón ya lo tiene traducido, compártanlo, sería fabuloso, porque así hacemos sinergia entre lo que ustedes tienen y lo que nosotros vamos desarrollando. Finalmente, para ya ir cerrando, desde el punto de vista del control de riesgo, siempre hay que ir priorizando las soluciones de manera a lo que razonablemente se puede intervenir, ¿ya? Hay situaciones, como les digo, que son inherentes al proceso y que es muy complejo porque hay que cambiar, prácticamente va a ser una reingeniería más que un rediseño del proceso productivo. Hay que tener mucho cuidado. Recordemos además que las medidas de control estas tienen que ir apuntadas desde una orientación bastante más participativa, donde todos los actores, trabajadores, la empresa, y ustedes como especialistas también lleguen a esos puntos de equilibrio. Por eso es clave cuando uno va a evaluar, ir percibiendo si uno ve, y eso mucho del ojo especialista, y ahí del criterio especialista, de ir observando una condición particular que se pudiera mejorar, preguntar al tiro al trabajador si hay oportunidad ahí. Y el trabajador tal vez te va a decir, sí, mire, y además se podría hacer de esto, yo lo he propuesto y no me han pescado, y tal vez tú te puedes tomar de algo que ya hay una idea, o incluso a veces las mismas empresas. Sí, tenemos ganas de hacer algo acá, pero pucha, nos falta nos falta el empujoncito y tal vez tu informe con tu valorización de riesgo y tú prescribirlo, puede ser ese empujoncito que requiere la empresa. Muchas veces nosotros somos el instrumento para validar inversiones, ¿ya? Y eso también tenemos que aprovecharlo y tomarlo, ¿ya? Entonces, ahí apunta este proceso de que la medida de control tiene que tener cierta racionalidad, ¿no es cierto?, en dónde colocarla y dónde proponerla. Bueno, evite o reduzca que aquellos factores de riesgo que puntúan en un nivel de riesgo rojo, ¿no es cierto?, se mantengan. Hay que apuntar ahí donde están los problemas. El nivel de riesgo global o el total de la tarea, esta puntuación de 0 a 11, de 12 a 21 y de 21 o 22 o más, eso es una orientación para decirte, bueno, aquí este puesto está complicado. Ya, ¿y cómo le intervenimos? Primero vamos a lo rojo y después vamos a lo amarillo. ¿Cachai? Esa es la orientación. Primero el valor que me da la exposición y después veo por orden, por priorización, cuáles son los rojos y cuáles son los amarillos. Seguramente interviniendo los rojos vas a lograr bajar mucho la exposición. ¿Ya? Y ahí hay un ejercicio práctico que yo creo que todos ya lo hemos hecho en terreno. Y por último, si los puntajes para los efectos de los factores de riesgo
individuales no pueden mejorarse, entonces debe minimizar también el riesgo en el diseño del sistema de trabajo, ¿ya? Y ahí tiene mucho que ver con la ingeniería de procesos, con la visualización de mejora, donde a veces los programas de rotaciones de tareas se subestiman mucho y son súper complejos. O sea, los que han trabajado en algún proceso de proponer medidas como medida de control, la rotación no es tan fácil, no es llegar y pasar de A a B y de B a C y de C a D. No, es súper, requiere de mucha voluntad del trabajador, pero también de la empresa y de las jefaturas intermedias de la empresa, ¿no? Entonces hay un trabajo muy potente que hay que trabajar, que hay que desarrollar. Eso, he terminado y creo que justo en el tiempo, pero quiero que nos demos el espacio también para ir haciendo consultas, aclarar dudas bueno, cualquier comentario o propuesta también bienvenido. Oye, Ignacio, bueno, más que una pregunta, yo me quedo con el mensaje que primero agradecer lógicamente a la instancia siempre de poder entregar conocimiento, de poder ir aclarando un poco cómo va el proceso. Estamos en un cambio constante, digamos, y un aprendizaje constante con el protocolo nuevo. Pero me Sí, quedo con el mensaje también de que si ya tenemos el material, también ir revisándolo, ser partícipe de ir nosotros mismos ir generando un poco el conocimiento, ¿cierto? Ir revisando estos documentos. Viene la capacitación, entonces igual es una buena instancia previa, digamos, para llegar a esa capacitación también a lo mejor con un poco más de conocimiento del mismo método que nos permitiría a lo mejor también resolver algunas dudas en ese mismo proceso. Entonces... Creo que correcto. es importante también ese mensaje a los chiquillos, ir revisando los otros métodos. Estamos en un constante cambio, estamos aprendiendo todos, digamos, de este nuevo protocolo, pero creo que ese mensaje es importante, digamos, para que todos lo tomemos y lógicamente podamos tener, digamos, la posibilidad de en el curso que viene también tener un mayor entendimiento de este mismo método, digamos. Así que Sí, eso es importante. súper. Francisco Rivera ahí levantó la mano. Dale, Francisco. Ya. Bueno, gracias por el pase. Ante todo, saludar a Ignacio y a los demás colegas y también agradecer, como dice Constantino, este espacio de conversación que se da porque estamos en constante aprendizaje y generar estas instancias, claro, promueve, refuerza y te permite ir conociendo de mejor manera las herramientas que utilizamos, todo con el propósito de hacer un buen trabajo. Dicho eso, yo tengo una consulta respecto a los resultados, porque en una lámina se muestra que los resultados que da amarillo y rojo, digámoslo así de manera práctica, te indicaba que había que hacer como una investigación. Entonces, Sí, claro, esa es la duda. esa es la traducción literal, ¿ah? Y eso Mm, eso apunta en general a que tú tengas que proponer medidas de control, más que una investigación, porque para Claro, nosotros como organismo administrador, el proceso es evaluar, ¿ya? Y de acuerdo a los resultados de la evaluación, tenemos que apuntar a medidas. Así, es una claro. traducción literal que dice de investigación, pero no es que nosotros ahora nos dediquemos a investigar mucho más en profundidad. No, no, claro, pero apuntaba, ya, en caso de que efectivamente queden dudas respecto a alguna condición de trabajo, se tiene que generar ese espacio donde yo necesariamente tenga que tratar, no de investigar, pero sí de recopilar mayores antecedentes para que a partir de esos antecedentes más profundos yo pueda definir y determinar un tipo de intervención que mejore las condiciones. O sea, no necesariamente hay que descartarlo, ¿cierto? No, no lo descarto, pero recordemos que aquí tenemos un plazo de cumplimiento normativo. Desde la Claro. visita a la entrega del informe tengo 30 días. Está bien. Entonces, yo no, a mí me encantaría que podamos tener mucho más tiempo, pero yo concuerdo contigo en que a veces lo que sí nos pasa es que nos vemos enfrentados a situaciones y no sabemos qué proponer. O quedamos un poco cortos en lo que nosotros quisiéramos proponer. Tal vez falta, y lo conversamos mucho tiempo, en algún minuto con el equipo donde yo estaba más involucrado, de poder recopilar de esos miles de informes de ergonomía que hay, esa base de datos de medidas de control. De repente nosotros más que ir a investigar tenemos que saber dónde ir a buscarlo.
nuestra biblioteca inexistente de medidas de control en relación a la gran cantidad de informes que nosotros hemos emitido en todos estos años, son 12 años de especialidades técnicas, y para atrás recordamos que también había también un equipo que era más pequeño, pero que también hacía evaluaciones. Yo creo que tenemos una fuente de información tremenda, pero nos falta saber cómo ir a buscar. Pero sí, o sea, lo que tú dices es lo ideal. Siempre, más que proponer una medida muy liviana y a priori, nosotros deberíamos tomarnos el tiempo de investigar, de buscar. Esa investigación sí, ya, pero más que allá que nos vaya a quitar mucho tiempo, insisto, me carga decirlo Claro. porque está asociado a un tema productivo, pero el tiempo nos juega un poquito en contra. O sea, tenemos 30 días desde la visita a entregar el informe y la empresa, por más que sepa que tú estás haciendo un súper buen trabajo y te vaya a dedicar tal vez 2 meses a buscar la solución, la empresa nos puede, entre comillas, acusar a la autoridad enviando un correo a protocolo@misal.cl por el incumplimiento de los 30 días. Entonces, como que estamos un poquito ahí como en el Sí. límite, pero concuerdo contigo. Si uno puede investigar, yo creo que muchos de ustedes lo han hecho, ¿ya? De encontrar una solución e investigar sobre ella. Pero creo que nosotros también tenemos una gran base de información que hay que disponibilizarla de mejor forma. Hoy día no la tenemos tan disponibilizada como deberíamos. Ya. O sea, pero en rigor no es investigar, sino que es una Mm, traducción que es literal, pero no correcto. práctica, pero en el fondo es eso, es Correcto. ejecutar las medidas. Ya. Ejecutar las medidas, buscar la mejor medida, Mm, buscar en el mercado si realmente lo que tú dices que, porque tú puedes decir, oye, ¿sabes qué? Me gustaría que tengan una pala con tres asas y no claro, sé qué, pero ¿la ven? Porque esa es la pregunta, ¿la venden? ¿Existe? No, pero a mí se me ocurrió, ya, pero esa es otra cosa, porque a ti se te puede ocurrir algo y tal vez no existe en el mercado, ¿ya? claro. Pero sí, Las medidas de la NASA que llegaban en algún sí, momento. oye, en Decían las algún minuto empresas. llega. Sí. Pero por ejemplo, aquí, disculpen, pero me voy a ir tal vez para otro lado, pero es un ejemplo. Muchas veces vimos, ya, en estos temas de trabajo repetitivo, el famoso cuchillo que tenía un mango para otro lado. ¿Ya? Bueno, voy a decirlo abiertamente. Ahí está presente la Yesenia Barrientos, en la industria salmonera, junto con una empresa que fabrica cuchillos, llegaron a desarrollar y diseñaron el cuchillo y funciona. Pero claro, esas cosas son como, pasamos mucho desde la teoría a la práctica, nos cuesta. Y son años y a veces ya hay mucha resistencia, pero se puede lograr. ¿Cachai? Pero lo importante es que en este proceso involucremos a la empresa. Nosotros proponemos medidas, pero el hecho de que sea participativo es una ventaja para nosotros en la medida que nosotros sepamos manejarlo. ¿Cachai? Donde, si la empresa quiere y está dispuesta, como le pasó a Yesenia, disculpa Yesenia que te coloque ejemplo, pero si que le pasó a ella, que la empresa engancharon los trabajadores, enganchó también la empresa que fabrica los cuchillos y llegaron, hicieron todos match y lograron lo que en la teoría por años estaba, pero en la práctica nadie lo vendía. Eso de repente puede ocurrir, pero es un proceso muy a largo plazo. Tal vez acá, para los informes, tenemos que ser un poquito más directos, ir a buscar una medida que esté, bueno, y no dejemos de lado la innovación, pero para una medida de evaluación inicial, chicos, tampoco tenemos que ser muy soñadores. Tenemos que ir como más a lo concreto, pero tampoco tan liviano. ¿Ah? Porque decir rotar, ya, pero ¿de dónde a dónde? ¿Es efectiva o no es efectiva? ¿Cachai? Es un poquito más profundo. No es solamente decir rotar o cada 10 o cada una hora parar 10 minutos. Tal vez sí es necesario, pero con un sustento porque realmente eso impacta en el riesgo. O sea, yo ahí ya me voy a otro lado. Y creo que las medidas de control, si no impactan en la reducción del riesgo, no sirven. O no es lo que espera la industria. Sí que hay que trabajar harto en eso, pero agradezco tu pregunta, Francisco, es que el tema de la investigación es el más literal, pero sí, hay que dedicarle Mm, tiempo a buscar una medida que sea realmente efectiva y racionalmente proporcional a las características de la organización, po. Eso también es sí, importante. justamente. Ya, gracias Ignacio por la aclaración. No, de nada, Francisco. Ignacio, no veo más No, preguntas ni ni preguntas manitos. en el chat ni manitos levantadas, así que voy a ir deteniendo la grabación. Sí,
Yo creo que estamos para que estemos ok, ¿sí? en el tiempo. Sí. Ahí quedó ya